Hay nombres en las profecías antiguas que la verdad han desconcertado a muchísima gente durante siglos, y hoy precisamente vamos a meternos de lleno con dos de los más misteriosos, Gog y Magog. Es que durante siglos estos nombres han sido el centro de debates, de especulaciones, sobre todo acerca del fin del mundo. Y claro, muchas de las interpretaciones más modernas apuntan a lo que pasa hoy en día, intentando conectar estas figuras antiguas con el panorama geopolítico actual. Pero, ¿y si las pistas no están en los titulares de hoy? ¿Y si han estado escondidas todo este tiempo en una historia muy, muy antigua? Porque vamos a ver que hay un caso bastante convincente que sugiere que la respuesta ha estado ahí, en las escrituras, desde el principio. Vale, para empezar a descifrar este misterio, lo primero es entender las reglas del juego, por así decirlo. Hay que saber cómo funcionan estas profecías. Y es que hay un patrón clarísimo. El libro del Apocalipsis no para de hacer referencias a personajes, a lugares, a eventos del Antiguo Testamento. Nombres como Jezabel, Sodoma, Egipto, Armagedón. O sea que la clave para entenderlo está en mirar hacia atrás. Hay que convertirse en una especie de detective de los textos antiguos. Y aquí viene una de las pistas clave, o más bien, una pista falsa muy común. Se suele asociar la palabra hebrea Rosh, que aparece en la profecía de Ezequiel, con Rusia. Pero, en realidad, esto es un error de interpretación moderno. Rosh, en hebreo, no es un lugar, es un título. Significa cabeza, jefe, líder. Así que las pistas de verdad no apuntan a la Rusia moderna, para nada. Nos llevan al antiguo imperio persa. Esto cambia el enfoque por completo. No se busca un país, se busca una persona, un jefe, un líder de otra época. Vale, si descartamos a un futuro líder ruso, entonces la pregunta es obvia. ¿Quién encaja en el perfil de Gog? Pues bien, la investigación nos lleva a un sospechoso muy concreto, un famoso villano del libro de Esther. Hablamos de Amán, el agageo. Puede que suene inesperado, sí, pero es que el contexto histórico va a ser la primera pista fundamental. Fijaos en la cronología. Ezequiel profetiza sobre esto durante el exilio en Babilonia. Luego, Persia conquista Babilonia, y los judíos empiezan a volver a su tierra. Y es justo ahí, en ese momento, cuando ocurren los hechos del libro de Esther. Esto es importantísimo, porque la profecía se da justo antes del escenario que describe. El pueblo judío estaba de vuelta, bajo dominio persa, el escenario perfecto para que todo encajara. Muy bien, pues ahora toca abrir el expediente del caso y poner las pruebas sobre la mesa. Vamos a comparar los perfiles de Gog y de Amán, cara a cara. Y la primera prueba es una descripción muy específica que da Ezequiel. Habla de atacar a un pueblo que habita en aldeas sin muros. Y aquí viene lo interesante. Esa frase, aldeas sin muros, solo aparece 3 veces. 3, en todo el Antiguo Testamento. Y la coincidencia es perfecta. Ezequiel profetiza sobre gente en aldeas sin muros. El libro de Esther describe a los judíos viviendo precisamente así, en villas sin muro. Y Zacarías, que fue un profeta de la misma época, también describe Jerusalén como una ciudad sin muros. O sea, los 3 textos apuntan como un láser al mismo periodo histórico, la época tranquila después del exilio bajo el dominio persa. Ahora, el perfil, el título. A Gog se le describe como el Rosh, el príncipe jefe, y Amán, pues el libro de Esther dice que el rey puso sus sillas sobre todos los príncipes que estaban con él. En ambos casos no son el rey, el número 1 absoluto, sino el oficial principal, un príncipe que está por encima de los demás. La estructura de poder es la misma. Vamos con el motivo. ¿Por qué el ataque? Gog quiere arrebatar despojos y tomar botín. ¿Y Amán? Su decreto da la orden explícita de apoderarse de sus bienes. El motivo es idéntico, es puramente económico. Atacar al pueblo judío para saquear sus riquezas. Y ahora, la que podría ser la prueba definitiva, la conexión lingüística. La Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, la que usaban mucho los escritores del Nuevo Testamento, cuando traduce el nombre hebreo Agag en el libro de Números, ¿sabéis qué pone? Pone Gog. Lo traduce como Gog. Esto nos dice que para los antiguos traductores los dos nombres eran básicamente intercambiables. Por lo tanto, Amán el agageo es lingüísticamente hablando un goyita, es un descendiente directo de Agag y por tanto el cumplimiento perfecto del arquetipo de Gog. Su propio título lo delata y lo conecta directamente con la profecía.
Así que si ponemos todas las pruebas juntas, el caso es, bueno, es abrumador. El título de príncipe jefe, el motivo del saqueo, el objetivo, los exiliados que habían vuelto, el contexto de las aldeas sin muros y hasta el linaje que lo conecta lingüísticamente con Gog, todo encaja. El perfil de Amán coincide a la perfección con la profecía de Ezequiel sobre Gog. Vale, y después de ver todo esto, la pregunta es, ¿y qué? ¿Qué significa todo esto hoy? Pues significa que la evidencia apunta muy, muy firmemente a que la profecía de Ezequiel sobre Gog se cumplió. Y se cumplió con la historia de Amán en el libro de Ester. Todas las pistas, históricas, lingüísticas, de contexto, encajan a la perfección con ese evento del pasado. Pero claro, aquí surge otra pregunta. Si esto ya se cumplió, ¿por qué el libro del Apocalipsis vuelve a mencionar a Gog y Magog cientos de años después? La respuesta es que Juan, el autor, no está haciendo una nueva profecía literal, sino que está usando una historia muy conocida, un arquetipo muy poderoso. Para él, Gog ya no era una persona, sino un símbolo. Representa la máxima oposición espiritual contra el pueblo de Dios. Simboliza esa rebelión final, inútil, que está destinada a fracasar. Y sobre todo, es un recordatorio de que Dios protege a su pueblo, igual que lo hizo en tiempos de Ester. O sea, usó una profecía ya cumplida para describir cómo será una batalla futura, pero a nivel espiritual, no como una repetición literal de la historia. Entonces, ¿cómo cambia esto la forma en que leemos las profecías hoy en día? Pues este análisis nos enseña algo fundamental, que a veces las verdades más profundas de estos textos no están en intentar adivinar el futuro, sino en el esfuerzo por comprender bien el pasado.